Comenzamos ya. Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva sesión en la que vamos a tratar sobre las guías de consenso para la utilización de la tomografía computarizada, la angio-TAC y la TAC perfusión. Y el doctor Antonio López, que es neuroradiólogo intervencionista del Hospital Clínic de Barcelona, es el que va a presentar la sesión, y tenemos con nosotros a la doctora Gemma Laguillo y al doctor Antonio Saiz como expertos, que a continuación, una vez Antonio nos explique estas guías, participarán en el debate y bueno, todos los asistentes pueden participar en el debate con preguntas en el chat, que luego yo se las trasladaré al doctor Antonio López, al doctor Saiz y a la doctora Laguillo como expertos. Y nada, bienvenidos a todos. Bueno, comparto pantalla. Muchas gracias por la introducción, Laura, y muchas gracias a la plataforma por invitarme a explicar este documento de consenso que presentamos en la SER, en Mallorca. La verdad que fue una muy buena reunión y os recuerdo ya que el año que viene lo haremos en San Sebastián, dirigido por la RIA y por Oleaga, o sea que os invito ya a la reunión del año que viene. Bueno, lo fundamental es que esto es un documento de consenso que nace de una sesión clínica que montó Ángels, que es una iniciativa sin ánimo de lucro para que aumente el conocimiento y la formación en el ictus. Aquí tenéis el QR, que lo voy a mantener aquí arriba durante toda la sesión para que podáis descargarlo y podéis echar un ojo al documento de consenso. Un documento de consenso en el que desde Ángels nos instaron a hacerlo, tanto la Sociedad Española de Neuroradiología, la Sociedad Española de Radiología, Radiología de Urgencia, ahí va, el grupo de enfermedades cerebrovasculares de la SEN y la SERA. Realmente lo que queremos con este documento de consenso, lo que planteamos es hacer un documento de mínimo en el que explicáramos bien las indicaciones del TAC en ese escenario clínico, la información que se puede aportar en cada caso, la técnica para hacer una adquisición correcta y las posibles causas de error, tanto a la hora de adquirirlo como de interpretarlo. Lo fundamental, empezando por el TAC de cráneo, es, digamos, ponernos de acuerdo en que desde que el paciente llega al hospital no pueden pasar o deberían pasar menos de 20 minutos desde su llegada a la realización del TAC, ¿no? Eso como criterio de que se están haciendo las cosas bien en el circuito intrahospitalario. El objetivo del TAC sin contraste, ya sabemos que es diferenciar el ictus hemorrágico del isquémico o por lo menos descartar el hemorrágico y otras lesiones que puedan simular un ictus como tumores, una malformación terenosa, infección, etcétera, etcétera, ¿no? Y aunque poco a poco, digamos que va teniendo menos valor el ASPE, sigue siendo una escala, yo creo que necesaria, porque nos permite relacionarnos entre profesionales de una forma fácil y ágil. Así que, como objetivo también detectar esos signos precoces de isquemia y cuantificarlos con la escala ASPE, sobre todo para tener una buena comunicación entre profesionales. Una vez que descartamos esa isquemia hemorragia o otras lesiones simuladoras de ictus, lo que insisten en las guías europeas, sobre todo, es que después del TAC basal se pueda dar RTPA al paciente si está indicado. Es decir, que no retrasemos la infusión de RTPA, por lo menos el bolus, al que se haga el estudio de perfusión y angioTAC, ¿no? Eso conlleva toda una infraestructura que hay que montar, evidentemente, porque necesitamos que los compañeros de enfermería, evidentemente los neurólogos y los compañeros de enfermería estén por la labor y se pueda hacer el bolus y digamos, el tratamiento con RTPA en el escáner entre el TAC basal y el multimodal. Otra cosa es que no se tenga claro si es un ictus o no, si no tengamos claro la indicación del RTPA y estamos buscando la ventana extendida, etcétera, etcétera. Entonces sí haremos el estudio completo, pero si por digamos, criterios clínicos y por imagen entra a tratamiento con RTPA, no debería retrasarse a la realización de la perfusión y de la angioTAC, ¿no? Debería hacerse después del TAC basal. En cuanto a la angioTAC, los objetivos son los que ya conocemos, la detección de oclusiones y estenosis tanto a nivel proximal como distal en las distintas arterias a nivel intra y extracraneal, pero también detectar alteraciones vasculares que pueden explicar la etiología del ictus, como disecciones, vasculitis, etcétera,
o otra patología vascular que, digamos, se detecte de forma incidental y que pueda condicionar el tratamiento, como son aneurisma en la arteria que está ocluida o cercana, etcétera, etcétera, ¿no? También la valoración de colaterales, aunque dependiendo de en qué fase lo hagamos, evidentemente, si se hace solo puramente en fase arterial y no tiene contraste previo, la valoración de los colaterales, pues evidentemente es menos completa que en el estudio pues, multifase. La indicación será cuando el paciente tenga esa clínica moderada grave, un NIH por encima de 6-7 o cuando presenten signos que sugieran afectación cortical como la afasia, ¿no? Un NIH por debajo de 6, 5 o 6 en el límite, pero si es pensa de una afasia, probablemente estemos hablando de que el paciente tenga una lesión, una oclusión proximal o distal, pero que corresponda con alta probabilidad a una oclusión de gran vaso. Y también incluye pacientes con ataques químicos transitorios de alto riesgo. No está, la delimitación entre A y T de alto o bajo riesgo no está, digamos, muy bien establecida. Siempre hay espacio a la interpretación, pero eso es evidentemente tener claro con nuestros neurólogos a qué tipo de paciente le vamos a hacer el angioTAC en el estudio en urgencias, ¿no? Evidentemente no es lo mismo una disatrema torpe de 1 minuto que un síndrome hemisférico que ha durado 1 o 2 horas y de repente ha mejorado, ¿no? Evidentemente, cuanto mayor es el síndrome clínico, cuanto más tiempo ha estado con esa sintomatología, mayor riesgo tiene de que haya tenido una oclusión proximal o que tenga una oclusión proximal y por el aumento de colaterales, por la hipertensión, por lo que sea, haya mejorado clínicamente. O sea que depende muchísimo tanto de la clínica como del tiempo, entre otras cosas, catalogar a un paciente de ataques químicos transitorios de alto riesgo o bajo riesgo. Sí, es verdad que habría que reconsiderarlo si tenemos una alta sospecha de que es un cuadro simulador de ictus, si son pacientes que por su condición clínica previa o situación funcional o por lo que sea ya se desestima cualquier tipo de tratamiento, pues en ese caso también habría que reconsiderarlo en la redacción del angioTAC para, evidentemente, no necesitamos esa información para tratar al paciente, pues yo creo que tampoco habría que hacerlo, ¿no? En cuanto al angioTAC multifase y el TAC de perfusión, sus objetivos son estos, ¿no? En el angioTAC multifase sí es verdad que podremos ver la colateralidad de la electromeningia con más garantías que un angioTAC en una fase solo. Podremos detectar oclusiones distales de una forma más precisa y valorar la longitud piramidal del trombo, pero siempre hay ese pero de si la colateralidad no es completamente buena, lo mismo el contraste no llega hasta el origen del trombo y podemos estimar longitudes más largas de lo que realmente es. Pero bueno, evidentemente, si hay un método para verlo, es el angioTAC multifase, es decir, un angioTAC en el que se hacen 2 o 3 fases seguidas porque estamos, digamos, optimizando el estudio con contraste y el estudio vascular de ese paciente. Y también, pues, valorar el drenaje venoso, aumentando la sensibilidad para determinadas anomalías vasculares, como puede ser una trombosis del seno, etcétera, etcétera. El objetivo del TAC perfusión, digamos, en principio sería detectar esa presencia de tejido penumbra o susceptible de ser recuperado, aunque evidentemente la perfusión tiene mucho más uso, también la detección de oclusiones proximales, de oclusiones distales, la detección de oclusiones proximales o estenosis que han pasado desapercibidas en el angioTAC, Strong mimics, lacunares, etcétera, etcétera, pero en principio vamos a valorar lo fundamental es hacer la perfusión con el objetivo de detectar esa presencia de tejido de penumbra o susceptible de ser recuperado. Y aquí viene la frase, vamos a leerla poquito a poco. La cuestión es que dentro de la ventana terapéutica se establecen los principales estudios de aplicación de estos tratamientos, ¿no? Es decir, que dentro de las 4 horas y media, en el caso de la trombolisis intravenosa, o las 6 horas para la trombectomía mecánica, ni la TAC perfusión ni el angioTAC multifase aporta ninguna información imprescindible para la indicación terapéutica. Es decir, es útil, sí, lo comentaremos después, lo hemos hablado previamente, pero no es imprescindible para la indicación terapéutica. Este texto está sacado del documento de consenso, que está escrito así a propósito,
y por lo tanto no se recomienda su utilización. Es decir, no hacemos una recomendación para hacer la perfusión con indicación de trombectomía mecánica en menos de 6 horas. No significa, y es diferente, no recomendar su realización que recomendar su no realización, ¿vale? Completamente diferente. Nosotros no hacemos una recomendación de no usarla. Simplemente no recomendamos que se use, sobre todo por este motivo, porque no debemos utilizar estas técnicas de imagen avanzada, angiometría multifásica y perfusión para descartar el tratamiento de reperfusión en pacientes que por lo demás cumplen esos criterios. Es decir, un paciente que por el resto de criterios cumple para hacer tratamiento mecánico, está en menos de 6 horas, ASPE 8 y la perfusión, digamos, es mala. La perfusión demuestra pocas colaterales. No podemos descartarlo según los ensayos clínicos, tenemos que ofrecer el tratamiento endovascular a ese paciente, aunque probablemente lo que nos esté diciendo esa perfusión es que tenemos poco tiempo. Es que si realmente no abrimos esa arteria, esa oclusión proximal, una M1 por ejemplo, si no la abrimos en menos de 1 hora y media, 2 horas, probablemente se produzca la lesión que nos está enseñando la perfusión. Es decir, buena ASPE, indicación de tratamiento endovascular menos de 6 horas, mala perfusión, nos dice corre mucho. Si por lo que quiera que sea no estamos pudiendo recanalizar o se ha retrasado o es un paciente que luego va a traslado, etcétera, etcétera, ya sabemos que si pasan 2 horas después de esa mala perfusión buen basal, probablemente la perfusión se haga real y se produzca esa lesión completamente. Evidentemente, más allá de estas indicaciones, puede ser útil y la experiencia de todo el mundo es que es útil a la hora de detectar oclusiones proximales, oclusiones distales, pequeños vasos, simuladores de ictus, etcétera, etcétera. Por tanto, pasamos de un concepto del tiny brain al concepto del brainy brain, ¿no? Básicamente, el tejido que podemos recuperar. Aunque, como veíamos antes, en eso es importante correr, pero no valorar el paciente solo en base al tiempo, sino en base al parénquima que tenemos disponible. Es recuperable, ¿no? Luego, como indicación en ventana extendida, depende, como hay solo un estudio, depende de cada centro e incluso te diría que depende de cada neurólogo, tiene esos criterios para realizar la indicación, por eso es importante hablarlo en cada centro y con cada compañero de neurología que nos lleve el paciente, porque en este estudio, con una ventana extendida entre 4 horas y media y 9, hacían la indicación de tratamiento con RTPA únicamente con una relación penumbra-core mayor de 1,2. Esto no es el doble, esto es 1,2. Es decir, si son 10 cc, digamos, de core y 12 cc recuperables, ¿vale? Si es verdad que mantenemos y arrastramos ese core de menos de 70 mililitros y con una diferencia absoluta de más de 10 mililitros. O sea, el ejemplo ese de 10-12 no sirve, pero era para explicaros la relación esa de 1,2, que realmente no es el doble, no es 50 cc y 100 cc, sino 50 y 60, evidentemente, teniendo que ser más de 10 milímetros. Y luego la indicación en ventana extendida, que evidentemente tiene una indicación, tiene un nivel de evidencia 1A, pero los dos estudios tienen distintas indicaciones. Uno, el Down, que va a esas 6-24 horas, con 3 grupos, ¿no? Si es mayor de 80 años y un NIH mayor o igual a 10, el core tiene que ser menos de 20. El grupo B y C son entre pacientes de 18 y 80 y diferencian si tiene un NIH mayor de 10, el core tiene que ser menor de 30 cc y si tiene un NIH menor de 20, el core permite que sea entre 30 y 50. ¿Vale? Sin embargo, el Diffuse 3 tiene estos criterios en los que arrastramos ese core de 70 cc, la penumbra tiene que tener más de 15 mililitros, un poquito más exigente que el STEM, que el estudio Extend, y ya la penumbra core, el ratio ya no es 1,2, ya tiene que ser 1,8, es decir, casi el doble de tejido recuperable que el tejido que ya está, digamos, que aparece como una baja perfusión, ¿no? Una bajo CBV, bajo CBF que identificamos con el core. Ahora ya estáis fuera del documento de consenso, simplemente me gustaría explicaros algo que llevo tiempo dándole vueltas y que yo creo que es interesante, más que nada porque
no en todos los centros tienen ese whole brain perfusion, no en todos los centros se puede hacer toda la cabeza. Ahora gracias al plan INVEAD ya tenemos maquinitas nuevas en todos lados, pero hay sitios en los que solo se puede hacer a lo mejor 4 cortes, en los que no tenemos el análisis cuantitativo inmediato, con lo que vamos a ver un poco la traducción en el TAC basal de lo que correspondería a esos cc, esos mililitros de lesión establecida. Si cogemos el ASPER, evidentemente, del territorio cerebral media, ¿no? El resto cerebral anterior, cerebral posterior, podríamos hacer más o menos una similitud, aunque vamos a trabajar sobre el territorio cerebral media. Todo el territorio profundo son unos 10 cc, ¿vale? El caudado 2, lenticular 4, la ínsula 3, la cápsula interna 1 cc. En total, cogeremos todo el grupo profundo para contarlo como 10 cc. Sí, es verdad que la cápsula interna suele ser, está regado por la arteria anterior, que es la rama de la carótida interna, no de la M1, pero vamos a meter en el grupo porque realmente está en el ASPES y solo nos da un cc. Es decir, todo lo profundo son 10 cc y cada uno de los territorios corticales, M1, M3, 4, 5 y 6, son 20 cc si está afectado. Recordad que para que poder contar un territorio de ASPES como afectado necesitaría tener más del 50% del territorio digamos, con esa pérdida de diferenciación cortical-subcortical o de hipodensidad, ¿no? Esas son las reglas y las normas que están en la página del ASPE del Cagliari y yo creo que es bastante útil también ir repasándola de vez en cuando. Si vemos los criterios Down sobre una M1 proximal o una M1 distal, estos son los distintos escenarios, ¿no? Paciente mayor de 80 años, NIH mayor a 10, el core tiene que ser menos de 20 cc, es decir, si una M1 proximal en la que toda la parte profunda va a estar ya, digamos, diferenciada y hipodensa, como queréis decirlo, todo esto contará como 10 cc y contener la mitad de un territorio ya serán, la mitad de un territorio ya será otros 10 cc y un punto del ASPES. Con lo que aquí estaríamos tratando ASPES 6 en este tipo de paciente con ese escenario. Si nos vamos al siguiente grupo, entre 18 y 80, no estaríamos en el mismo escenario, pues menos de 31, sería 10 cc y 20, 30 cc. Y si el NIH es mayor a 20, en el mismo grupo etario, podemos permitir hasta esos 50 cc, que serían 10 profundos, 20, 20. O sea que estaríamos tratando de M1 proximales con un ASPES 5 o 6, o superior, evidentemente, y M1 distales, en las que ya no se produce la lesión profunda, con un ASPES de 7 a 9, ¿vale? Los mismos escenarios. Aquí serían 20 cc, aquí serían 15-15, ¿no? Podrían ser unos 30 cc, si NIH mayor de 10, y NIH mayor o igual a 20 podemos permitir hasta 3 parches corticales con una SP7, ¿vale? Cuando repasamos los criterios del FUSE 3, los más, digamos, exigentes es el core ratio mayor de 1,8, casi el doble del territorio recuperable del territorio ya, entre comillas, infartado, el core. Entonces, en una M1 proximal estaríamos, echando las cuentas, estaríamos en un ASPE6, territorio profundo y un parche cortical, o territorio profundo y 2 medios parches corticales, que evidentemente, como es más del 50%, aquí contamos como si fueran 15, como más del 50% contaría para el ASPE y evidentemente para la ratio. Es decir, estaríamos tratando ASPE 5 o 6 M1 proximales con la parte profunda ya de diferenciado hipodensa o superiores, ¿no? ASPE 5 o 6 superiores. Y en el otro escenario tenemos lo mismo, ¿no? Os dejo las cuentecillas ahí para que las veáis, pero estaríamos tratando también territorios, o sea, M1 distales, en los que no está afectado el territorio profundo, con 2 parches corticales completamente lesionadas o 3 esa mayor del 50%, que serían unos 15 de los 20 cc. Cuando lo ponemos todo junto, evidentemente la perfusión es espectacular, tener una cuantificación que no tenga artefactos, que tiene bien adquirida, muchísimas cosas. Evidentemente, cuanto más postprocesado tiene un método de imagen, más posibilidad de error o más hueco para el error hay. Pero si ponemos los criterios de FUSE Trade Down en una M1 proximal, podríamos estar tratando ASPES 5 o 6 en ventana extendida y M1 distales, ASPES 7 o 8, evidentemente 5 o 6 o superiores, 7 y 8 o superiores, digamos en ventana extendida sin, entre comillas, necesidad de perfusión. Y yo creo que a esto iremos, más que nada porque los últimos ensayos clínicos demuestran en la superioridad del tratamiento endovascular sobre el mejor tratamiento médico en ASPES 4 o 5 de dudoso el 3, con lo que realmente
no deberíamos dejar de indicar pacientes para trombectomía mecánica o dejar de meterlos en la sala o no tratarlos o no hacer nada de esto porque no tengamos o un whole brain perfusion, no tengamos la perfusión de toda la cabeza, salga mal la perfusión, no tengamos el método para cuantificarlo de forma rápida. Con este tipo de escenario, con este tipo de datos, yo creo que podríamos hacer el tratamiento endovascular. Recuerdo que esta pantalla en negra significa que estoy fuera del documento de consenso. Esto es algo que me gustaría y me gustaba compartirlo con vosotros. Volvemos al documento de consenso y aquí viene ya una parte también controvertida. Si realizar el angio-TAC antes o después del TAC perfusión. Evidentemente, yo creo que esto, considerando que el documento de consenso es un documento de mínimo en el que tenemos que estar todos de acuerdo, aquí no nos pusimos de acuerdo. Entonces, lo que hicimos fue plantear las posibles ventajas y desventajas de los distintos abordajes con su literatura, de donde lo hemos sacado para que la gente también pueda leerlo, pueda entenderlo y pueda decidir. Como resumen, esta es la columna en la que primero se hace el angiotac antes de la perfusión y en este se hace la perfusión antes del angiotac. Hacer el angiotac antes de la perfusión tiene el inconveniente de que se pueden ver alterados los mapas de perfusión. Y de hecho se puede ver alterado porque hay literatura a favor y en contra. En la literatura en la que sí se demuestra la alteración de los mapas de perfusión, recomiendan un retraso en la adquisición de 30 segundos después de hacer el angiotac para que se produzca el lavado del contraste, la estabilización del contraste en el cerebro, etcétera, etcétera, y que al hacer la perfusión no se vea artefactado por el contraste previo. Los beneficios de esto, el correcto posicionamiento, lo que hablábamos, si no tenemos la perfusión de todo el cerebro, pues el angiotac nos ayudaría a poder detectar esa oclusión y poner la caja alrededor de la oclusión. Y evidentemente nos da una información hemodinámica del paciente que nos ayudaría a hacer una perfusión acorde y sin artefactos. Es decir, en el angiotac ya vemos que un paciente que tiene una baja proyección de eyección, pues podemos hacer una perfusión más retrasada o que empiece después o que tarde más para poder, digamos, adquirir toda la curva de perfusión cerebral y así no tener perfusiones cortas que nos pueden artefactar el resultado. Por otra parte, hacer primero el TAC perfusión tiene el inconveniente, entre comillas, de tener una contaminación venosa del angiotac, que yo creo que más que un inconveniente puede que sea una bendición. Ya veis por dónde va mi recomendación. Aquí lo tenéis todo, pero claro, yo creo que haciendo el TAC perfusión antes del angiotac, lo que vamos a tener como beneficio son las 3 fases en una sola adquisición. Es decir, tenemos en la adquisición de angiotac con el contraste previo de la perfusión, en esa adquisición de angiotac tenemos la fase arterial, evidentemente contaminada con la fase venosa, pero una fase venosa en la que vamos a ver bien todos los senos, y la fase parenquimatosa, porque ese parénquima ya le ha dado tiempo a captar el contraste del TAC perfusión. Es decir, lo que se plantea a priori como un inconveniente, yo creo que sabiéndolo, evidentemente creo que es una ventaja, porque en una misma adquisición ese angiotac con las 3 fases de contraste por la perfusión tiene el análisis arterial, el análisis parenquimatoso, con la captación de contraste en el parénquima que nos va a hacer diferenciar de forma más sencilla la hipodensidad de la diferenciación córtico-subcortical para hacer un ASPE, digamos, de una forma más precisa y concordante entre los observadores, y una fase venosa en la que podemos ver trombosis venosa en los principales senos venosos, que también es uno de los stromings que se pueden presentar, ¿no? Un stroming entre comillas, ¿no? Porque también es un infarto, aunque sea venoso. Si queremos que no se contamine el angiotac con el contraste de la perfusión, aquí sí tendremos que esperar 3 minutos, ¿vale? Esto ya, una cosa son 30 segundos, que entre que montas la caja, no lo montas, lo pones, lo subes, la bajas, yo creo que es relativamente poco tiempo, pero esperar 3 minutos, todos mirándonos las caras para que no se contamine el angiotac, yo creo que es relativamente largo y se te hace como eterno, ¿no? También repasamos en el estudio los parámetros básicos. Yo creo que es algo que nos ha costado mucho trabajo estudiar y yo creo que está bien porque se explica en castellano y yo creo que es más fácil de entender. Ponemos estas curvas, ¿no? En la que la pendiente de la curva es el CBF, el área bajo la curva es el CVV, es decir, todo el área tanto de subida como de bajada, el tiempo al pico o
que es el tiempo a la máxima intensidad de contraste. Esto es una gráfica de unidades Hounsfield por tiempo. Y el tiempo de tránsito medio que digamos que está valorando en la parte media o digamos la mayor parte de la curva de paso de contraste por los vasos. Esto sería evidentemente una curva de contraste tiempo en un vaso sano, por ejemplo, una arteria cerebral anterior que no está ocluida, y esto sería la curva contraste tiempo en una arteria cerebral media ocluida que le vienen colaterales desde la arteria cerebral anterior para la parte más anterior y de la arteria cerebral posterior para la parte más posterior. Y esto es un vídeo que me encanta porque yo creo que las colaterales puede llegar a ser una entelequia si no las ves como en este caso, ¿no? Aquí vamos a ver una inyección desde la arteria carótida interna, vamos a ver la oclusión de la M1 izquierda y cómo desde la cerebral anterior le va a llegar por colaterales que se van a localizar en el territorio frontera, ¿no? En ese territorio en el que cuando hay un bajo flujo de la arteria cerebral anterior y media no llega sangre, pues ahí donde están las conexiones que cuando se ocluye la arteria cerebral media conecta, digamos, la arteria cerebral anterior con el territorio de la arteria cerebral. Bueno, paso más dibujillo que me enrollo mucho. Vale, aquí vemos una inyección de la arteria carótida interna, la oclusión de la M1 y como desde la cerebral anterior ya vemos que tiene relleno arterial, estamos en esta fase en esta parte digamos, de la curva y todavía no está llegando contraste a la arteria cerebral media, ¿no? En esta zona. Cuando seguimos, vemos como aquí ya hay, digamos, más contraste, está casi una fase parenquimatosa de equilibrio y está empezando con estas conexiones a rellenarse la fase arterial de la arteria cerebral media, ¿no? Estaríamos en esta zona. Aquí vemos como continuamente se sigue rellenando. Aquí ya vemos claramente la fase parenquimatosa y aquí todavía en fase arterial. O sea, digamos que estamos como en esta zona, vamos avanzando y imaginaros si hacemos adquisiciones de perfusión en 35 o 37 segundos, que sería más o menos una adquisición así, estaríamos cortando la curva aquí. Con lo que adquirimos o tenemos toda la información naranja del vaso sano, pero no tenemos toda la información del vaso ocluido, que es esta zona azul. ¿Vale? Seguimos y vemos cómo, evidentemente aquí ya se ven las venas, aquí se ve en fase parenquimatosa en las zonas que primero han entrado las colaterales, pero en esta zona de la ínsula y en esta zona más proximal todavía estamos en fase arterial. Fijaros cómo adquisición a lo mejor de 49, o sea, de 45 a 50 segundos puede incluso quedar cortas porque nos queda todavía toda esta información sobre la llegada de contraste al vaso y al parénquima. Ahora lo pongo rapidillo. Colaterales. Aquí y conexión con todas las arterias de la cerebral media. Esto es lo que hace que podamos tratar a un paciente en cualquier momento si tiene ese tipo de colaterales, entre comillas, rápidas, ¿no? Los principales errores en la adquisición de la imagen pues, es el movimiento del paciente y la selección inadecuada de la cobertura. Por eso, dependiendo de si tienes una caja grande, es menos importante hacer el angioTAC previo, pero si tienes una caja pequeñita, tal vez es más importante hacer el angioTAC previo para localizar bien la lesión. Y, sobre todo, esas adquisiciones de corta duración, con fracción de eyección baja, o realizar esa adquisición de tal perfusión posterior a la angioTAC, que eso nos puede llevar a un artefacto, digamos, en la adquisición de la perfusión y darnos muchas zonas de bajo CBV y bajo CBF, sobre todo bajo CBV porque no estamos cogiendo toda la curva y por tanto nos puede artefactar y puede hacer que no tratemos a un paciente de forma con tratamiento mecánico cuando realmente sí tendríamos que haberlo hecho, ¿no? Por ese artefacto en la adquisición. Es decir, ahí tenemos las curvas. Imaginaros adquisiciones de 40 segundos, cuánta información perdemos. Todo esto va a expensas de los mapas de CVV, por lo tanto deberíamos hacer adquisiciones de esos 70 segundos. Y cómo pacientes con fracción de eyección baja y retraso en la adquisición de la perfusión, incluso adquisiciones largas de 70 segundos, también nos puede dejar información por adquirir. Es decir, que hay que estar pendiente cuando se hace la perfusión, porque todos estos valores influyen
digamos, en la adquisición de la prueba, en el postprocesado y evidentemente en la valoración de ese estudio de perfusión. Otra cosa en la que tampoco nos pusimos de acuerdo en lo que llamamos discordancia significativa, porque evidentemente teníamos los criterios del extend para RTPA con una ratio de 1.2, teníamos los del Diffuse 3 con un ratio de 1.8. Entonces, lo que llegamos a la conclusión es que en cada hospital, en cada grupo que trate este tipo de pacientes, debería definirse localmente lo que llaman discordancia significativa e incluso poder de alguna manera poner esa ratio en el informe, ¿no? En nuestro informe radiológico. Pero lo fundamental es que se pongan de acuerdo, es decir, mira, vamos a llamar discordancia significativa toda ratio mayor de 1,8, fijándonos en el estudio, el Diffuse 3 y en el estudio para el tratamiento mecánico. Perfecto. Pues todo el equipo lo sabemos que entonces cuando digamos que no tiene discordancia significativa y esté en esa franja de 1,2 y 1,8, dependiendo del paciente o del neurólogo, vamos a seguir tratando con RTPA, pero no con tratamiento mecánico. Es decir, nuestra recomendación es de que se consensúe en el equipo y que quede en el protocolo local de cada hospital a qué llaman discordancia significativa y qué ratio de penumbra core. Ahí tenéis el QR para que podáis descargar el artículo publicado en la revista Radiología, que aprovecho para dar las gracias a la editora jefa, a Cristina García, y que podáis descargarlo y leerlo. Y os recomiendo desde ya en el congreso del año que viene la reunión de la SER, cuyos organizadores están incluidos la doctora Leaga y el doctor Larrea. Muchas gracias. Lo dejo así de fondo para que así lo veáis. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, vamos a pasar al debate. Gemma y Antonio Saiz, que son los expertos. Vamos a comenzar primero con algunas preguntas que podéis participar tanto Antonio López como Antonio Sanz y Gemma. En el debate yo os voy a trasladar algunas preguntas del chat. En la primera pregunta que comentan es que si, debido, como hemos comentado antes de comenzar la sesión, la importancia que tiene disminuir el tiempo de traslado de los pacientes, si en el centro primario hubiera posibilidad de realizar trombectomía, ¿qué opináis sobre trasladar el equipo médico a ese centro periférico, pero que tenga capacidad para realizar trombectomía? Si eso os parece factible, adecuado, o hay ciertas limitaciones, quizás porque tenemos limitaciones en cuanto a personal. Sí, yo creo que, hombre, es el modelo del trasplante, ¿no? Trasladar al profesional para arriba y para abajo, yo creo que sería complejo, porque si tienes solo un equipo y lo desplazas, yo creo que estás tardando el doble de tiempo, ¿no? En los desplazamientos y todo. No creo que sea lo ideal, pero esto es como todo, depende de los recursos, de la estructura, de que cada comunidad autónoma o cada ciudad, provincia, etcétera, analice cómo de alejados están los centros periféricos de los centrales y que vea cuál es el mejor esquema. Yo creo que esto es muy, al fin y al cabo, es muy local, ¿no? Intentar ver de cada zona del territorio cómo acceden a un centro para que se dé RTPA sí o no, o que se detecte si hay hemorragia o no, y cómo accede a la trombectomía mecánica. Yo creo que eso esquema es fundamental, ¿no? Que lo comente Antonio Grande, que tiene una comunidad bastante bien, ¿no? Bien estructurada. Bien estructurada, pero con una orografía difícil. Es decir, nosotros tenemos a la mayoría de la población en Asturias, 1 millón de habitantes, básicamente, la tenemos centralizada en el centro de la provincia y tenemos las salas oriental y occidental, las tenemos muy alejadas con unos tiempos bastante largos. Mover al grupo intervencionista a las salas sería de vestir un santo y desvestir a otro, o sea que no sería viable. Otra cosa es que haya unos tiempos muy largos en las periferias y ahí sí que se plantea la fibrinolisis intravenosa, no la intraarterial, es decir, tener un CT en la periferia ya sin sangre y empezar ahí la fibrinolisis. Yo creo que ahí es donde hay una recuperación de unos tiempos muy valiosos, que no coger una persona que está casi en Ribadeo, está en Navia y tienes que llevarla a 1 hora y media casi del centro
terciario, ¿no? Ahí es donde, y sin fibrinolisis. Yo creo que ahí es donde habría que mejorar claramente. Pero el teleictus en Asturias, desgraciadamente, no ha funcionado como se preveía. Y el teleictus yo creo que tiene un papel muy importante y en Cataluña de eso sabéis mucho. Eso no lo pueden explicar, me lo podéis explicar vosotros, vamos. Gemma, Sí, ¿tú qué opinas? aquí hacemos el teleictus, pero claro, tiene la parte de trombolisis intravenosa, ¿no? La cosa sería si se extendiera, ¿no? A que hicieran en el centro, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? El angioTAC para poder derivar directamente los pacientes que merecen entrar en la sala. Lo que pasa es que también tenemos un problema estructural que luego sería un poco más complicado, es que muchas veces los pacientes que se hacen TACs en periferia se informan a través de teleradiología. Entonces, supongo que tenemos que haber una coordinación muy buena con los radiólogos del centro, ¿no? Terciario que recibe el paciente, o sea, que no tuvieran que esperar el informe o la información, ¿no? Del radiólogo que lo mire en su casa. Entonces, tendría que haber una coordinación con todo el equipo, ¿no? De intervencionistas y radiólogos del centro que tiene que recibir ¿no? el paciente, aunque no haya previamente nadie se haya mirado el estudio, ¿no? Porque el tiempo, yo creo que si no, luego sería una demora demasiado larga, ¿no? Si tenemos que esperar que alguien mire el estudio, que determine si hay trombo o no trombo, luego te llamen, ¿no? Entonces, supongo que sería una coordinación como muy ideal, ¿no? Muy completa, no sé si sería posible, pero estaría bien, la verdad. Bueno, otra de las preguntas que nos trasladan en el chat es que si os parece, o Antonio López, si en tu experiencia es posible realizar un informe estructurado del protocolo de ictus y qué ventajas tiene realizar este protocolo estructurado y si vosotros lo estáis haciendo. Bueno, desde la Sociedad Española de Neuroradiología estamos trabajando en los informes estructurados. El primero fue el de ictus y lo tenéis ya en la página para que podáis itemizar todo el informe que tiene que salir, ¿no? Que no se nos olvide nada, ¿no? Yo creo que eso está bastante bien. Otra cosa es, evidentemente, la ventaja, yo creo que esto está más que estudiado, la ventaja es que no se nos olvida poner nada importante. Otra ventaja que está por ver, dependiendo de la integración en cada servicio, es la explotación de ese dato. Claro, nosotros no lo tenemos en HLM ni nada, o sea, en la página web lo tenemos como un texto para su información, entonces habría que hacer los esfuerzos en cada centro para hacer informes estructurados y que se pueda explotar ese dato. Nosotros de la Sociedad Española ya hemos puesto ese, tenemos también el de hipófisis, demencia, bueno, perdón, tenemos el de demencia, se está haciendo el de hipófisis, tumores, etcétera. Ese esfuerzo está, ahora hay que hacer el esfuerzo de integración en cada hospital para poder explotar todos esos datos. Bueno, otra pregunta que nos trasladan en el chat es bueno, no sé si cualquiera de los tres podéis comentar, si la tomografía de doble energía aporta valor en el diagnóstico y en el manejo de los pacientes con infarto cerebral. Y bueno, se está publicando mucho sobre la utilidad de la tomografía de doble energía y la utilización de imágenes monoenergéticas con bajo kilovoltaje que permiten obtener imágenes con mayor contraste y detectar en el TAC basal los infartos que en la reconstrucción convencional no somos capaces de valorar, y parece que podría tener una utilidad también aplicado a las herramientas de inteligencia artificial para detectar los infartos en fase muy precoz y que pudiéramos tomar decisiones en base a ese TAC basal para decidir si el paciente va directamente a sala o no, como lo indican también eso en las guías de la AJA en pacientes con infartos de menores de 4,5 horas y que recomiendan con un nivel de evidencia, nivel A de evidencia, que solamente con el TAC basal podría el paciente directamente ir a la sala. Y si estas herramientas nos pueden ayudar, ¿qué opináis sobre el TAC de energía dual? Si puede ayudarnos en esto, tal vez asociado a herramientas de inteligencia artificial o no.
Yo le dejo a Antonio el Grande, que le he escuchado varias charlas de esto y es muy interesante. Bueno, nosotros no tenemos experiencia en otro perfil de pacientes con energía dual, pero en el ictus pues no tenemos experiencia y no os puedo decir. Que nos ayude en el futuro con ese bajo kilovoltaje, a mejorar el ASPED, pues seguro. Y con la inteligencia artificial, seguro que también mejor. No sé, en este proceso, si fuera muy automatizado y muy fiable, pues bueno, eso habrá que correrlo, ver cómo funciona y ver si tiene implantación clínica real. Pero nosotros no tenemos experiencia en este área. Gemma, vosotros aplicáis o utilizáis el TAC de energía dual en el TAC basal del ictus o solamente tras el tratamiento endovascular para diferenciar sangre de contraste? Estás silenciada. Gemma, por lo visto, no nos oye, no sé. Paso Bueno, palabra, pues me parece, por el comodín de la siguiente pregunta. Vamos a continuar. Sí, bueno, también otra de las cosas, si hay guías internacionales estandarizadas para el uso de perfusión en la fase aguda del ictus. Sí, está la guía de la americana, ¿no? Que tal vez es la tiene un poquito de reverberación esto, ¿no? Alguien tiene Bueno, sí. Tenemos la europea y sobre todo la americana, que son cámaras que tienen más revisión detrás y son más interesantes de estudiar también. Aquí no se oye. Hay un eco, no sé por qué. Hay mucho eco. Dani, no sé si nos puedes ayudar. A ver, intentamos seguir. Hostia, hay mucho eco. No sé, a ver. Ahora quizás. Ahora quizás, ¿no? Sí. Laura, perdona. Sí. Bueno, nada, simplemente eso, comentar, bueno, pues quizás la utilidad de la TAC de energía dual, quizás para detección en fases precoces unido a inteligencia artificial. Pero un comentario que quería hacer y que, bueno, que ya los dos Antonios han comentado, nosotros podemos utilizar y las herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar a la detección precoz de la obstrucción del vaso tapado, a detectar precozmente los infartos en el TAC basal, pero esas herramientas no van a funcionar nunca automáticamente. Esas herramientas requieren de la supervisión del radiólogo y nosotros tenemos que trabajar con esas herramientas, pero nunca van a funcionar automáticamente y simplemente con el resultado de una herramienta de inteligencia artificial se va a tomar la decisión de trasladar a un paciente. No. Tiene que haber un radiólogo o un especialista en imagen o un grupo que trabaje con este tipo de pacientes para tomar esas decisiones. Me parece que ya sabemos quién es la del eco. ¿Cómo? Creo que es Gemma la del eco. Sí, Gemma, yo creo que ha activado algo y por eso hay eco. Ahí está, sí. Y le entra la reverberación. Bueno, ¿qué opináis? A mí lo de la inteligencia artificial está espectacular, pero yo estoy en un invierno personal con la inteligencia artificial y creo que al final va a ser como el microondas, ¿no? Que parece que servía para todo, pero al final vos te calienta la leche y poco más. Pero eso es un invierno personal que estoy viendo, que estoy viendo. A ver si nos establecemos. Se ha visto la curva de Gartner y parece que ya estamos llegando a un plató en Computer Vision, pero por mucho plató que digan, yo tampoco veo mucha implementación en la práctica asistencial. No sé si Antonio tiene otra idea, está más en el hype o en el invierno. Parece que bueno, que aquí el gran escollo que teníamos nosotros es la demora, ya sabéis, cuando trae el SAMUR al paciente
y resulta que el mero hecho de entrar a ser recepcionado en urgencias pues incrementaba los tiempos de manejo de una manera muy significativa. Entonces, luego parece que nos hemos pensado en hacer un código sala, ¿no? O sea, directamente un código CT, es decir, que el paciente entre en el hospital y vaya directamente al escáner. Ahí ya podías ganar entre 30 a 40 minutos. Y ahora parece que lo último de lo último es no escáner, sino sala. Es decir, las nuevas salas de angiografía pues permiten hacer esos escáneres. Si en la sala de ecografía podemos hacer un DINA-CT que nos haga el basal, ¿no? Ver si hay sangre o no, y luego hacer una perfusión en la sala, parece que eso sería la vía más rápida. Yo creo que esa es lo que se va a implantar. Es decir, no nos paremos en la administración, en el triaje del paciente en la puerta de urgencias, no nos paremos en el escáner y luego a la sala, sino si podemos hacer todo en un paso, desde que entra el paciente al hospital y le podemos hacer todo en una sala, pues parece que van a ir, yo creo que por ahí las cosas, ¿no? El We Trust o esos ensayos en el que quieren hacerlo todo en la sala, obviando pasos intermedios, parece que eso es lo que más tiempo va a economizar a estos pacientes. Y por lo tanto, el desarrollo de la inteligencia artificial de apoyo a esos escáneres que vamos a hacer en la propia sala vascular, ahí sí que puede ser fundamental. Y después estas salas one step, ¿no? Estas salas en las que se va a tener un escáner en la propia sala de vascular, es decir, vas a poder hacer un estudio de calidad, de perfusión, con una valoración angiográfica de calidad, y luego en la propia sala, pues eso sería probablemente un futuro de las nuevas salas. No sé si el futuro va a ser implementar ese one step, o sea, poner un escáner dentro de la sala, o realmente que con un flat panel, con un CT-BC en la sala, tengamos la información suficiente para el manejo del paciente en un tiempo récord. Eso es lo que parece que por ahí van a ir las cosas. Yo creo que entrar en urgencias, triar, luego pasar al escáner, luego del escáner a la sala, son pasos intermedios que creo que tienen el futuro bastante... en el futuro esto lo vamos a tener que saltar. Esa es la opinión. ¿Está muta, Laura? Vamos a finalizar ya la sesión porque ya son las 9:05. Vamos a dar paso al doctor Pedraza para que haga las últimas consideraciones. Muchas gracias, Antonio López, por la excelente presentación. Gracias a Gemma y Antonio por la participación como expertos. Yo creo que ha sido muy interesante y bueno, seguimos con muchas dudas y tenemos que trabajar y seguir haciendo investigación en este área del ictus pues para mejorar el tratamiento de los pacientes y aumentar el número de pacientes que se puedan beneficiar del tratamiento y evitar pues las consecuencias de un ictus grave. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar agradeceros a todos. Muchas gracias a ti, Laura, por tu excelente moderación. Gracias también a ti, Gemma, por tus palabras como experta y por tu visión. Y gracias a ti, Antonio. Bueno, no sabía que te llamaban Antonio Grande. Pues gracias, Antonio, también por tus comentarios de experto. Y Antonio, como siempre, un placer. La verdad es que es súper ameno y súper interesante siempre todas tus sesiones y está mucho más. Y felicitarte también por el esfuerzo que habéis hecho todos los autores, también con Laura, para que varias sociedades apoyen este documento, ¿no? Yo creo que, como has dicho tú, es un documento de mínimos, ha sido sobre todo remarcando mucho que las menos de 4,5 horas es útil, pero no permite descartar a los pacientes, por lo tanto, habéis hecho un esfuerzo enorme a intentar estandarizar y homogenizar que todos hagamos en todos los hospitales uso adecuado de esta tecnología. No sé si quieres añadir alguna palabra al final, Antonio. Nada, que vayan rápido. Y que yo creo que el futuro es la inteligencia emocional, coger a tu celador, camillero y a tu limpiadora y que vayan rápido. A nosotros, gracias a Dios, los celadores nos empujan a nosotros. Venga, Antonio, que te lo pongo en la sala. O sea, eso creo que te ahorra esos 20 minutos mágicos, ¿no? Perfecto. Pues nada, seguiremos contando contigo y con vosotros. Solo recordar que mañana es fiesta y el jueves tenemos a la doctora
Albina Poliaskaya, que nos va a hablar de la encefalopatía hipóxico-isquémica. Que tengáis un gran día. Muchas gracias a todos. Gracias, Antonio. Gracias, Laura. Gracias, Gemma. Y gracias, Antonio Grande. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Un saludo. Gracias. Gracias. Adeu. Adiós.